Bienvenido al podcast en donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sé un curioso académico. Una planta en general es un organismo que, igual que nosotros, pues también lleva a cabo muchas funciones pues para mantenerse vivo dentro de este planeta, ¿no? Y se considera que estos organismos pues tienen algo diferente a nosotros, que involucra que ellos mismos generan su propio alimento. Eso quiere decir que se denominan científicamente como autótrofos. ¿Qué quiere decir? Toman ciertos elementos del ambiente, ellos fabrican sus propios nutrientes, el proceso se denomina fotosíntesis y estos organismos pues gracias a eso pues pueden mantener todas sus funciones vitales. Aquí vale la pena mencionar algo, a veces nosotros confundimos todo lo que se ve verde es planta y vieran que no. Resulta que la diferencia importante, al menos en lo que son algas con respecto a lo que son plantas, es que las algas pues forman normalmente masas verdes, a veces sobre el agua, ¿no? Las vemos en una laguna, en un río, ¿no? También viven de allí, también hacen fotosíntesis, también son autótrofos, pero todas las células que la conforman o sus componentes celulares son iguales, o sea, prácticamente uno es clon del otro. En el caso de las plantas, pues ellas también se ven verdes en la mayor parte de las hojas, a veces en los tallos o en otros de sus elementos, pero están adaptadas muchas de ellas a vivir en otro tipo de ambiente que no es acuático y por lo tanto las células ya no son iguales. Ellas tienden a especializarse en formar raíces, forman hojas, tienen tallos, tienen flores, frutos y semillas y por lo tanto es muy parecido a nosotros que también somos pluricelulares y estamos formados pues por tejidos de hueso, sangre, piel, etcétera. Entonces se parecen mucho a nosotros en que hacen esa especialización. ¿Cómo crecen las plantas? Pues prácticamente las plantas igual que nosotros, aunque pareciera que siempre están allí y siempre son iguales y parece que no sienten, realmente sí son diferentes en algunos elementos que las algas que ahorita mencionábamos, ¿no? Ellas se pueden de alguna manera dividir. El tejido que hace que las plantas pues den origen a más grande, desde una semillita hasta llegar a un árbol de muchísimos metros, pues se denomina meristemo. Es un tipo de tejido que está en algunas zonas, llamaríamos como nuevas o ubicado en ciertos espacios de las plantas para que ellas puedan crecer hacia arriba, igual que nosotros cuando nacemos, que vamos dando el estirón, dicen por ahí, pero también crecemos hacia los lados. Dicen por ahí se nos forma la lonjita, pues que creen que las plantas también. Eso se denominan meristemos secundarios. Aquí en nuestra de alguna manera para explicarlo. Cuando hablamos de este tipo de tejido, lo vamos a encontrar en las raíces, principalmente en las puntitas de las raíces, pero también lo vamos a encontrar en los brotes o yemas más jóvenes de las plantas, que son en la puntita, donde vemos unas ligeras hojitas verdecitas o que apenas están ahí en proceso. Esto va a hacer que crezcan a lo largo. Y pues obviamente cuando la planta llega a su tamaño adulto, que cuando lo vamos a ver, pues es difícil. Hay plantas que pues son hierbas, como ahorita vamos a ver, crecen unos cuantos centímetros y ya son adultas, aunque las veas chaparritas. Y hay otras que no, hay otras que son súper más grandes de arbustos, unos cuantos 5 o 10 metros, y otras que son árboles, ¿no? Te pueden crecer 20, 30 metros. Entonces, dependiendo de su talla, cuando se considera que es adulta, entonces va a venir otro tipo de tejido, que es el meristemo secundario, y va a hacer que crezcan, como les decía hace ratito, hacia los lados. Entonces, este tipo de tejido pues se caracteriza o se divide en varios tipos de, digamos, de componentes. Desde el tejido de las plantas que le ayuda a protegerlo, va a ayudar a formar cera sobre las hojas, a hacer zonas más gruesas para que se protejan del ambiente. El tejido que conforma todo el cuerpo de la planta, que es llamado tejido parénquima. Y algunas plantas pues tienen también tejidos secretores y excretores, que equivale como a nosotros de alguna manera al tener glándulas endócrinas y exócrinas que sacan sustancias fuera del organismo o dentro del organismo. Entonces también hay plantas que generan moléculas que van hacia el exterior, vamos a platicar un poquito de ellas más adelantito, y tienen también tejidos conductores, quiere decir que las plantas o estos organismos tienen el equivalente como a la sangre para nosotros, fluidos que se mueven dentro de ella, que en este caso ellas se les denomina savia, y esa savia se conduce o se mueve a través de un sistema de tubos, que es este sistema conductor, para que puedan llegar desde la base o desde lo que es la raíz hacia todo el tallo y puedan llegar a todas las hojas. E igualmente, a partir de las hojas, flores y toda la superficie de la planta, se forman algunas sustancias químicas que se tienen que guardar, y las hojas quizás son muy delgadas, no permiten que se guarden esos elementos químicos, y muchas veces se guardan en la raíz, se guardan aquí en los tallos. Entonces tiene que haber un sistema eficiente que baje y suba sustancias fluyendo a través de la planta, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esos cambios que ocurren desde la semilla hasta que la planta tiene sus primeros brotes, sus primeras hojas, sus primeros folios o foliolos, que son las hojitas, y finalmente pues llega a la etapa adulta, ¿no? Bueno,
¿Cómo se alimentan las plantas? Ahorita mencionamos que las plantas generan su propio alimento, pero ¿esto cómo lo hacen? A través de un sistema que se denomina la fotosíntesis. La fotosíntesis es una serie de reacciones de verdad bien complicadas. Quienes son químicos como nosotros sabrán que duele un poco aprender esto en la universidad, porque son reacciones de reacciones de reacciones. Dice, ay, sí, todo se ve bien sencillito, nos lo enseñan desde la primaria y parece una reacción bien fácil donde nos dicen que la planta toma la luz solar, que de a partir del agua rompe el agua y que forma azúcares, ¿no? Y prácticamente de eso vive la planta. Así nos lo platican en los primeros años de nuestra formación en la escuela. Pero fíjense que está más complicado el asunto. Ciertamente las plantas tienen hojas, tienen partes verdes y tienen estos organelos en gran cantidad. Este que se llama cloroplasto. Las plantas tienen muchísimos, en cada una de estas hojitas tienen. Y estos cloroplastos son cierto tipo de elementos que tienen moléculas que se excitan con la luz, es decir, llega la luz y vibran, y esas vibraciones son las que se convierten de alguna manera parte en la energía química que se va a ayudar para la fabricación de los compuestos que dan nutriente a la planta, ¿no? Pero para ello no nada más necesita la luz, también necesita dióxido de carbono, que es un elemento inorgánico y que curiosamente nosotros ahí le ayudamos a la planta. Porque ¿cómo generamos dióxido de carbono? Vaya, desde que respiramos, desde que generamos contaminantes, que si un animal también defeca, lo que sea, en todos lados vamos a encontrar dióxido de carbono. Vaya, en los movimientos de los carros, de las ciudades, ahí hay, y también en el campo, en muchos lugares donde no hay tantas personas, de todos modos se genera dióxido de carbono con la muerte de organismos y con todo. Entonces no va a faltar nunca esta molécula y esta sustancia junto con la luz solar son captadas por estas hojas y las hojas con ayuda del cloroplasto hacen la magia. Esta magia a través de las células vegetales consiste justamente en tomar esa molécula que se une a otros elementos de la planta que tienen, para darnos una idea en la formación química, de 4, 6, 3 carbonos y convierten todo efectivamente en moléculas pequeñas que serían glucosa o azúcares. Pero no nada más pasa eso. También la planta tiene que sacar desechos y el desecho de la planta, igual como nosotros sacamos residuos, es el oxígeno. Y ese oxígeno pues mantiene, gracias a él, pues en la tierra se mantiene para que nosotros lo ocupemos. Es decir, lo que la planta o estos organismos vegetales desperdician, nosotros lo ocupamos. Entonces, bueno, a partir de carbohidratos, más adelante se fabrican otro tipo de moléculas con muchísimas más reacciones químicas y por lo tanto las plantas también fabrican grasas o lípidos, fabrican proteínas y todo esto en conjunto en la mayoría de libros de texto lo conocemos como metabolismo primario. Nosotros también fabricamos carbohidratos, lípidos y proteínas, por lo tanto coincidimos en esto que hacen las plantas de fabricar esas moléculas y tenerlas como parte de su metabolismo. Nosotros también lo tenemos. Pero ¿qué creen? Las plantas, a diferencia de otros seres vivos como nosotros, que si algo no nos gusta nos movemos, si alguien nos hace mal, pues lo retamos o a lo mejor nos agarramos en una pelea callejera, ¿no? Decimos, ay, aquí ¿para qué me haces algo, no? La planta no se mueve. Tiene todos los elementos igual que nosotros, se reproducen, crecen, se hacen ojitos, hacen mil cosas, pero no pueden moverse. Entonces, ¿cómo es que las plantas pueden subsistir si alguien llega y las agarra, las corta, las lastima, viene una torrencial viento, viene el agua? Entonces, ellas tendrán que buscar cómo lo hacen. Y como no se pueden mover, buscan otras estrategias para poder comunicarse a partir de sus metabolitos primarios. ¿Cómo hacen esto? Esta comunicación que hacen las plantas las van a hacer pues en respuesta a los ambientes que son distintos o algo que cambia en su ambiente. Si una planta estaba bien feliz y de repente no hay luz o de repente llega demasiada luz, dice, creo que me estoy quemando o me está faltando luz y ya no puedo hacer este proceso que les dije de la fotosíntesis, ¿no? O bien me falta agua o ya no hay nada en el terreno donde me sembraron o me sacaron de la tierra y me pasaron al agua y ahí ya no me está gustando. Entonces, estos elementos son el factor para que la planta diga, necesito fabricar algo diferente a lo que ya vengo haciendo para poder subsistir, ¿no? Algunas, por ejemplo, se tienen que adaptar también a plagas que les están comiendo las raíces, llega el gusanito, llega el animal y le muerde por abajo. Otras más, pues somos nosotros, ¿no? Mamíferos, insectos que dices, ay, qué deliciosa es esta lechuga, voy y le arranco las hojas. O llega alguien y, ah, esta es una planta medicinal y le arranco las flores y dices, oh, ¿y tú crees que la planta está tan feliz de que le hagan eso? Pues no tanto. Entonces, ella va a buscar la manera de qué hace ante estas condiciones, ¿no? Igual, a veces creemos que las plantas todas son felices, una pegadita en otra, y vas a un bosque y dices, todas son perfectas y se aman. No, ¿sí? Hay plantas que viven junto de otra y dicen, me está quitando luz, me está quitando nutrientes, ¿sí? Esta tiene una copa muy alta y ahora siempre estoy muy húmeda, ¿no? Entonces me pasé de agua. Entonces entre ellas también hay competencia y por lo tanto la comunicación se da con otras plantas. Es decir,
Entre ellas también se llevan bien, pero también algunas no son tan amiguis, ¿no? Aunque vivan en el mismo entorno y creemos que son felices, todas una con otra pegadita, también entre ellas hay ciertas competencias. Y bueno, otros factores ambientales como la altitud. Entonces, ¿cómo responden? Va la respuesta. La respuesta es una respuesta fabulosamente y hermosamente química. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué hacen las plantas? Esto que vemos, o de alguna manera quienes pueden vernos y nos van a seguir en YouTube, quienes no, pues vamos a tratar de que nos escuchen. A partir de la fotosíntesis, además de fabricar las plantas azúcares, lípidos y carbohidratos, pueden destinar de un 5 al 10% de estas moléculas a la fabricación de otras moléculas que les dan una ventaja para que se defiendan de este entorno adverso. Se defienden de nosotros, se defienden de otras plantas, se defienden del ambiente y dicen, ah, con que me quieres matar, ah, bueno, voy a fabricar tantitito, menos glucosa, un poquito menos de azúcares y carbohidratos y lo que sea, o lípidos, pero voy a fabricar estas megamoléculas. Estas incluyen, entre otras, por ejemplo, la fabricación de compuestos fenólicos, es decir, que tienen grupos alcohol químicamente en su molécula, tienen glicósidos o moléculas que tienen azúcares unido a una parte orgánica, o pueden tener también alcaloides o terpenos. Los alcaloides, pues prácticamente son compuestos que suelen ser chiquitos, no tan enormes en tamaño, pero entre su molécula tienen átomos de nitrógeno, que lo toman o vienen de las proteínas o del metabolismo de las proteínas, y tenemos a los fabulosos terpenos, que prácticamente vienen de las grasas o de muchas de las rutas metabólicas o reacciones químicas que fabrican grasas, las plantas dicen voy a convertirla en un terpeno. Entonces, ¿esto qué ventaja les da? Pues resulta que esas sustancias que fabrican en pequeña cantidad, aunque la planta la hace para defenderse, como si fueran nosotros nuestros propios anticuerpos para las plantas, es esto, pues sí les ayuda a que a lo mejor otra planta ya no pueda crecer, a que otro animal llegue y la muerda y, ay, qué fea sabe, ¿no? Ay, qué horrible huele, ¿no? Y se van. Pero también puede ser que algunas de estas moléculas atraigan a lo mejor a un polinizador o nos atraen a nosotros por sus bellos colores o sus bellos aromas, gracias a los terpenos, por ejemplo. Entonces, a estas moléculas que se fabrican en pequeña cantidad se les llama metabolitos secundarios. Y como vamos a ver más adelante, se ha visto que estas moléculas son las responsables de que las plantas medicinales lo sean. Por eso es que estoy en esta charla llegando aquí, ¿ok? Y bueno, pues ¿qué propiedades tienen estas sustancias? Hablar de esto en muy poquito tiempo es muy difícil. Lupita por ahí no me dejará mentir y los organizadores, ¿no? Pero prácticamente es un curso completo en la universidad llevar esto. O sea, son muchísimas horas y libros súper gruesos. Pero bueno, aquí de manera general vamos a resumirles un poquitito de qué tratan estas pequeñas moléculas y en pequeña cantidad que se fabrican, ¿no? Por ejemplo, los alcaloides los conocemos porque son moléculas que saben amargas, por lo general hacen que una planta la mastiques y dices, ay, como que me dejó un sabor extraño. Pensemos en el café, es la típica más conocida, el chocolate, ¿no? Y algunas otras plantas que a lo mejor nos suena que tienen morfina, por ejemplo, el opio, fabrican estas moléculas, ¿no? ¿Qué ventaja tienen? Bueno, muchas de estas moléculas entrando a un organismo como nosotros nos dejan bien pachecos. Muchas de ellas dices, ah, eso ya me estimuló, ay, qué bien me siento, ¿no? Dice, ay, creo que ya estoy alucinando, creo que ya me dormí. Entonces, todos estos efectos que se dan sobre el sistema nervioso lo hacen los alcaloides. ¿Y por qué creen que a mucha gente les interesa estudiar plantas que los tienen? Porque estas plantas van a quitar el dolor, quizá a lo mejor ayuden también para cuestiones de inflamación, a lo mejor ayuden a la ansiedad o a la depresión. Entonces, ¿por qué? Porque actúan sobre ese sistema. Las plantas ni sabían que lo iban a hacer para eso, pero ya lo fabrican para que alguien se las coma, sepa feo y se vayan, y a nosotros eso nos vale y de todos modos los vamos a usar, ¿sale? Otro tipo de moléculas son los compuestos fenólicos, que incluyen justamente a moléculas que se llaman flavonoides, por ejemplo, a las cumarinas, a las quinonas, como podemos ver algunos aquí en las imágenes, que no quienes nos escuchen, tenemos ahí a los taninos también, y todas ellas les van a brindar por un lado, colores bonitos a las plantas. Hay plantas que necesitan tener color, el maquillaje vegetal yo le llamo, ¿no? Es decir, si se ven bonitas llega el polinizador, o bien si se ven amedrentadoras, así como rojas, verdes, negras, dices, ah, eso se ve tóxico, ¿no? Ya ni me acerco. Entonces tienen que tener color. Y estas moléculas brindan hermosos colores, hermosos tonos y algunos hermosos aromas, ¿sí? O bien aromas un poco desagradables que van a hacer que a lo mejor los hongos, bacterias no puedan vivir en ese entorno y no las parasiten o no las dañen, ¿no? Y otras más, pues prácticamente evitan que los ataquen animales, que los ataquen insectos, nemátodos. Entonces, esas ventajas tienen esas moléculas, ¿no? También, por ejemplo, el caso de los flavonoides, se dice que a las plantas les funciona como un protector solar. Si están así en extremos de lugares donde está sol y sol y sol, pueden ayudar a, pues, a que no se autoxiden o que no se dañen las propias plantas por fenómenos del ambiente, una lesión que tengan o demasiado sol las puede proteger, igual que nos protegería a nosotros, ¿no?
Y vemos acá abajo, por ahí los terpenos. Los terpenos nos encantan, a los químicos nos fascinan, y sé decir que más de una persona se hizo rica con ellos, porque prácticamente esas moléculas son volátiles. Los más chiquitos, que tienen hasta 15 carbonos, que visto desde el punto de vista químico, hace que todavía puedan ser un poco volátiles. Mientras más chiquita la molécula, más volátil o aromática también es. Huelen rico, y la industria perfumera, de la aromaterapia y de la misma industria cosmética se ha enriquecido con el uso de los terpenos vegetales. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta el olor a la lavanda? Ay, qué rico huele por ahí a manzanilla, huele a menta, ¿no? Lo ocupamos en alimentos. Esas moléculas que dan ese olor son terpenos, y las plantas los ocupan para alejar nuevamente algunos organismos, pero ahí vamos nosotros, porque la hierbabuena huele bien rico, la ruda huele exquisito, la hierbabuena, el romero, ay, qué hermoso huele para nosotros, pero para otros organismos se van. ¿Sale? Entonces, ahí tenemos por ahí a los terpenos. ¿Y qué decir de los taninos? Los taninos son moléculas que también ayudan un poco a la digestión, tienen efecto cicatrizante y otros más, y los taninos los encontramos en un buen vino. Si alguien ha tomado un buen vino, ha masticado la semilla de una manzana o algo por ahí, dices, ay, me dejó un sabor extraño en la boca, ese es un tanino, y también tienen propiedades potencialmente medicinales. Entonces, como les digo, todas las plantas fabrican esto. Entonces, la pregunta seria es si todas las plantas son sometidas a situaciones feas o desfavorables, todas fabrican sustancias que son medicinales, y la respuesta es no. Hay algunas plantas que sí son medicinales, y no todo el pasto que vamos a ver allá afuera de nuestra casa o en el jardín es medicinal. Se ha encontrado ya de varios estudios que son ciertas familias o grupos biológicos de organismos los que fabrican estas sustancias que les acabo de platicar, e incluyen algunas familias como la familia Composite, o llaman Asteraceae, la familia Labiate, ¿sí? O Lamiaceae, las Fagaceae, que son familias de árboles, como vemos por aquí en alguna de estas imágenes. Imagínense un castaño, ¿no? Un árbol así grandotote, y la gente ocupa la corteza para fines medicinales, ¿no? La familia Rosaceae, de ahí tenemos un montón de plantas, incluyes algunas frutillas, tiene por ahí el gordolobo y otras más que son plantas de Veracruz que son de esas familias, ¿no? O sea, son muy pocas familias, y dentro de esas familias son unos cuantos grupos de plantas que son los que llegan a fabricar. Del total de plantas que tenemos sobre la tierra, son las únicas que tienen ciertas propiedades medicinales. El resto de planta quizás sí fabrica estas moléculas, pero en cantidad tan pequeña que quizá no es posible ver hasta dónde puede ser medicinal. A lo mejor tendrías que consumir toneladas para tener un efecto. En cambio de estas, con pequeñas cantidades puedes tener ese efecto benéfico. ¿Ok? Y bueno, ¿desde cuándo hemos ocupado nosotros como humanos plantas, que es parte del tema del día de hoy? Pues se dice que desde que el ser humano estuvo sobre la tierra, imitó a los animales masticando el pasto y se vomitaban. Todos hemos visto un perro que se purga a sí mismo, un gatito, ¿no? Después imitamos a otros humanos, escribimos algunos libros, como este, que es nuestro primer libro, el Códice de la Cruz Ibadiano, que se considera el libro valioso de plantas medicinales en América, y los químicos hemos hecho con los años el progreso de estos libros y la evolución hacia lo que llamamos las farmacopeas, libros que tratan sobre plantas medicinales, productos hechos a base de plantas, y cómo nosotros podemos preservar la calidad de esos plantas a través de la elaboración de productos, tratando de seguir la tradición, porque aquí en Veracruz y en México tenemos una gran tradición sobre el uso de las plantas medicinales. Entonces, a la fecha tenemos estos libros, y tenemos todavía la gran tradición, a la par de la parte médica, del uso de las plantas. Entonces, ¿cuántas medicinales o plantas medicinales ocupamos? Es un poquito difícil decir esto porque depende del estado, pero bueno, de todo nuestro país se dice que un 3.7% de ese país o de nuestro país pudiera tener plantas medicinales que crecen a temperatura promedio, la mayoría en climas templados, aunque tenemos en México climas muy extremos o muy cálidos o demasiado lluviosos, más o menos ahí crecen. De todas las plantas que tienen por ahí flores y frutos, más o menos cerca de 250, 300 especies son las que consideramos como medicinales, y básicamente pues las tenemos muchas de ellas aquí en el estado de Veracruz. Bastantes de estas especies están aquí, incluso para poder estudiar plantas medicinales fantásticas aquí en Veracruz se tienen que dividir en zonas, zona norte, zona centro y zona sur, porque definitivamente es muy complicado que alguien como yo o cualquiera de los que estamos aquí en toda su vida quisiera estudiar todas las plantas. Es muy difícil, o sea, de verdad son demasiadas, ¿no? Y bueno, prácticamente como les decía, aquí en Veracruz, en el caso específico, tenemos cerca de unas 8,000 especies, 921 medicinales, de las cuales la gente ha reportado por tradición ocupar hierbas, que son las que son bajitas, o sea, estas son las que son como tipo pastito, las que crecen sin mucho tallo. Hay también arbustos medicinales, tenemos arbolitos y también bejucos que parecen así como raicillas, como el caso de, pues ahora sí parecías al chayote o a la uva. Algunas de esas especies también son medicinales.
Y bueno, de las más conocidas quizá para ustedes que nos escuchan les sonará el orégano, a lo mejor la hierbabuena, la lavanda, la citronela, ¿no? La albahaca, la menta, ¿no? Que son especies que además la Universidad Veracruzana, donde yo trabajo, se ha preocupado por preservar a través de jardines botánicos que tenemos. También tenemos por acá en la Clínica de Salud Reproductiva de la universidad, tiene su propio huerto medicinal con algunas de estas especies aquí en Veracruz y de esa manera seguimos preservando las plantas, ¿no? Pero ¿para qué las queremos? Pues para fabricar productos, obviamente, no nada más para tenerlas. Si ahí tengo una planta y es mi colección, puede ser, pero también me interesaría ver qué puedo sacar de provecho con ella. ¿Y qué creen? Que hay muchísimas formas de preparar estas plantas. Desde hacer test, ¿sí? Podemos hacer una decocción o poner a cocer partes duras de las plantas para que se ablanden y suelten estas sustancias medicinales. Podemos hacer tinturas, que equivale a poner la planta a lo mejor en alcohol o combinaciones con glicerina para que se pueda aplicar, se puedan tomar. Podemos hacer jarabes a partir de estos productos. ¿Cuántos no hemos tomado un broncolín para la tos, por ejemplo? Es un producto hecho a base de plantas, ¿no? Cápsulas, pastillas, píldoras, que los farmacéuticos somos bastante expertos en hacer eso, desde echarse un buen baño o un temazcal con plantas, ¿no? Una pomada, un ungüento, o sea, todas las plantas pueden ser motivo de hacer alguno de estos tipos de productos, hasta supositorios y usarlos como aceites. O sea, prácticamente hay un montón de formas en las cuales podemos tomar esos elementos químicos de las plantas, aplicarlos vía interna o vía externa para curar pues diferentes afecciones. Algunas quizá pues dicen, oye, la planta del cáncer me va a curar, la del VIH, o sea, es muy difícil que una planta tenga ese poder de llegar por sí misma a hacer algo, pero combinada con otro tipo de medicamentos y combinada dependiendo qué vía se tome o por dónde puede llegar a ser bastante útil para curar o para paliar algunas enfermedades, ¿no? Y bueno, prácticamente pues tenemos en México reglas para poder de alguna manera usar plantas ya como productos y pues lo que hay en México son ya sea los remedios herbolarios o los medicamentos herbolarios, que prácticamente vienen las plantas ya preparadas, secas, cortaditas dentro de un producto que ya trae un nombre, que ya nos dice qué cantidad hay, ya sea de un extracto, o bien nos dice qué molécula activa es la que contiene. Y así es como los vendemos y los vamos a encontrar en las farmacias naturistas. Cuando llegamos ahí dices, oiga, ¿qué venden aquí? Pues cosas hechas de plantas, todo lo que puedas encontrar, ¿no? Desde un jabón medicinal hasta una cápsula, una pomada, lo que sea. Entonces, ahí para poder hacer esos productos, pues sí requiere un respaldo de investigación científica para garantizar que no vayan a hacer daño a quien lo vaya a consumir. Eso es bastante importante, ¿no? Y bueno, para cerrar esta charla que tenemos poquito tiempo, nos dijeron que eran unos 35 minutos, vamos a ir cerrando hacia esa parte de cómo podemos estudiar las plantas. Ya sabemos que son fantásticas, sabemos que tienen moléculas, pero ¿cómo podemos nosotros desde casa, desde la universidad, desde la escuela, hacer estudio de estas plantas? Pues una forma es escuchando a los mayores, parece que no, pero es si ya tengo a alguien que sabe sobre plantas, hay que pasar esa información a la siguiente generación. A esto le llamamos etnomedicina, que es parte de la tradición del uso de las plantas por comunidades, por grupos, donde todo mundo en casa conocemos a alguien que sabe sobre eso. Esa persona va a envejecer y eventualmente no va a estar y ya se llevó el conocimiento. Entonces parte de eso sería compartir el uso tradicional de las plantas, anotarlo, llevarlo registrado, hacer los dibujos de las plantas, cómo la preparas, se tiene que lavar, se tiene que secar, qué es lo que hay que hacer con ellas, ¿no? Es decir, el registro de todo lo que ya se sabe por tradición y por cultura. Otra forma ya es llegarle a la parte química, es decir, ya sé eso, ya sé que una planta la ocupan para eso, entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al laboratorio a tratar de ver qué tipo de moléculas tiene. ¿Tendrá un alcaloide? ¿Tendrá un flavonoide? ¿Tendrá ese terpeno que acaba de mencionar que huele bonito? Hay que investigar cuánto hay y qué hay de esas moléculas, ¿no? Y cuando ya se hace eso, que a veces puede ser toda la vida de una investigación, nada más dedicarse a esto, la verdad, porque se lleva muchos años hacer esto, pasaríamos a otra parte, que sería la parte farmacológica, es decir, vamos a probar estas moléculas de las plantas de forma diferente. Ya no agarro toda la planta quizás, sino elementos de esa planta para ver si sirve para alguna enfermedad, ¿no? Y esa enfermedad la puedo tratar directamente a personas para ver si es que esas personas mejoran y como a veces hay medio que nadie se quiere atrever a participar en los estudios, pues nos vamos entonces más abajo, es decir, ocupamos animalitos, ocupamos células, ocupamos programas computacionales en los cuales podemos poner esas moléculas para que nos diga si pudiera ser medicinal o no. ¿Qué creen que las plantas, pues, cuántas sustancias fabrican? Pues más de 50, 40 moléculas simultáneamente. Entonces, no siempre todas son medicinales. Puede ser que de las 40, 20 sean para el dolor y otras 10 dan dolor.
Y entonces, ¿cómo es que la planta es medicinal? Pues porque ganan las que quitan el dolor, pero las otras moléculas, quién sabe qué están haciendo. Por eso es importante hacer estas investigaciones y ver cuál de esas sustancias químicas en específico es la medicinal. Habrá otras que no hacen nada y otras que pueden llegar a ser tóxicas. Y vaya que sí ha habido intoxicaciones con plantas también que pasan desapercibidas porque a veces ni siquiera sabemos si la especie es correcta. Entonces, esto es lo importante, digamos, para poder estudiarlas. ¿Qué más se puede hacer? Pues interesarse en las plantas y básicamente, además del interés de las plantas, pues acercarse y seguir estudiando la secundaria, la universidad, porque en la universidad se hacen proyectos que se llaman proyectos recepcionales, en los cuales alguien puede especializarse en el estudio de estas plantas a través de la elaboración de un proyecto de tesis. Ahorita ya tenemos un problema, ya aprovechando el espacio, donde muchos estudiantes dicen, ay, hacer tesis es difícil, hay que leer un montón, hay que escribir, hay que saber mucho de un tema, claro, pero tienes tiempo para hacerlo, tampoco es de un día para otro, se lleva uno un tiempo ahí en que te haces experto y pudiera ser que te hagas el experto y el señor o la señora de las plantas, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay algunos, digamos, trabajos que hemos realizado nosotros que incluyen, pues, monografías o reportes de plantas, hemos probado también, como les dije, las moléculas químicas, hemos extraído compuestos, hemos probado tanto en animales como en células y ya llevamos años en esto y yo me diría que todavía no sé casi nada, es, vaya, con tanta experiencia de años y aún así sigo que me faltan bastantes cosas por investigar. Otra parte también importante de esto es de las plantas que ya se sabe todo y ya hay mucha información, podemos hacer productos y los químicos nos encanta jugar a la cocina en el laboratorio, es decir, vamos a elaborar pomaditas, vamos a elaborar unos inciensos, vamos a hacer productos cosméticos a base de plantas o productos de higiene a base de plantas y esa es otra también función que es de investigación. ¿Por qué? Porque no nada más es agarrar y mezclar todo al trancazo y ver qué sale, sino si tienes que juntar las cosas, ver las proporciones, ver qué salga, si el producto cuánto dura, si es bueno y lo pruebas y la gente le gusta. Entonces, parte también del trabajo de nosotros es la elaboración de estos productos a base de plantas, pues para que haya razón de que las tengamos sembradas, cuidarlas, cuidar su calidad. Entonces, esto también es parte del estudio de las plantas, el hacer productos y la tecnología que podamos sacar de estas plantas, ¿no? ¿Qué es lo más reciente que tenemos? Pues el uso de la informática. Nos llegó la ciencia de los datos. Y la ciencia de los datos es capturar toda la información que tengamos masivamente a nivel de México, mundial, todo lo que haya sobre plantas medicinales y ponerla en software especializados que nos pueden hacer predicciones. Así como ahorita Facebook está haciendo predicciones de si me gusta cierto cantante, por ejemplo, ¿no? O cualquiera de nuestras aplicaciones móviles toma datos de nosotros y nos da preferencias, también se pueden buscar preferencias y hacer estas relaciones a partir de datos de plantas. Entonces aquí les muestro algunos de estos software que incluyen al software R, por ejemplo, el uso de bases de datos masivas donde metes información de sustancias de las plantas, que en dónde crecen, que qué familias, y te va dando gráficas bien complicadas como las que podemos referir a partir de el uso de estas tecnologías y que te puede asociar plantas con ciertos lugares donde crecen, puede relacionar a lo mejor sustancias tóxicas con un animal que vive cerca de las plantas, cuál de todas las sustancias es la más medicinal de esa planta o de esa especie, ¿no? O ver qué planta es más medicinal que otra a partir de los metabolitos. O sea, se puede hacer muchísimo y lo más curioso es que esto es para gente que está en la computadora. Ahí te llenas de datos y estás sentadito en la computadora haciendo investigación. Si es que dice, ay, el laboratorio no me gusta, yo que me voy a ir a enlodar y a caminar donde están las plantas. No, yo me siento y me pongo a hacer ciencia aquí. Entonces, esta también es una forma de hacer estudio de plantas medicinales a través de los metaanálisis o análisis de datos masivos, ¿no? Por si no sabían que se hacía esto, sí se está haciendo y mucha gente también se dedica a esta parte de hacer uso y investigación de plantas medicinales. EduComplexus, tu guía de aprendizaje.